Bueno, vamos a continuar con uno de los videos sobre la relación entre feminismo y literatura. Ya vimos un poco la vertiente histórica del feminismo, que es muy amplia y una vez se los digo, hay diferentes autores, autoras que, que ustedes pueden buscar. Entre ellas, desde el punto de vista general del feminismo, se encuentra, por ejemplo, esa que les dije, Simone de Beauvoir. Si ustedes gustan, después les puedo hacer una guía específica con bibliografía para que encuentren textos de ella. La cubana Celia Amorós, también se encuentra eh, la, creo que es británica Judith Butler, se encuentra la francesa Lucille Echegaray, me parece. No, Irigaray, Irigaray, ok. También está Hélène Cixous, eh, la estadounidense Toril Moa, y a partir de ahí diferentes estudios ya más literarios, como los de Gianfranco, como los de González Estefan, sobre Castro Clarén. Voy a montarles una bibliografía específica sobre autoras que desarrollan el tema del feminismo, como teoría del feminismo, y luego otras autoras que tienen que ver con eh, ya estudios del feminismo aplicado a la literatura, cómo se aborda las temáticas del feminismo en la literatura. En Costa Rica, una de las autoras principales es Yadira Calvo. Ella ha venido desarrollando toda una serie de documentos teóricos, ensayos sobre el feminismo en Costa Rica, sobre las temáticas. Yadira Calvo se lee todavía en secundaria. El centro, el CIEM, creo que se llama Centro de Estudios, o sí, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, de la UCR. Hay un sitio en internet, ustedes pueden buscar ahí bastante información sobre eso, al respecto. Sí, voy a hacer un esfuerzo por buscar eh, desde el punto de vista de la educación, desde la pedagogía, la relación entre la enseñanza del español o la enseñanza de la literatura y del feminismo. Eso es un campo muy interesante que ustedes pueden explorar más adelante, en un futuro, en una tesis, en un trabajo de investigación. ¿Ok? Ese vínculo entre la enseñanza de la literatura en secundaria y las teorías feministas. Pero bueno, ya ampliando un poquito más lo que son estudios feministas aplicados a la literatura, hay dos vertientes, hay dos grandes vertientes para mí. Número uno, la parte de lo que es la crítica literaria, lo que es indagar como tal en la historia de la literatura, la historia de los géneros literarios y analizarlos desde el punto de vista del feminismo. ¿Ok? Eh, una serie de investigaciones importantes se han venido dando a través de los años en donde, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que ciertos géneros literarios denominados canónicos o de más difusión, de más importancia en teoría, ¿okay?, han sido ocupados por hombres, mientras que otros géneros menores son los géneros de las mujeres, principalmente a partir de o antes del siglo XX. ¿Okay? Y se toma como ejemplo lo que es la escritura de las mujeres durante la colonia o durante la época eh, justamente de la llegada de los españoles, la influencia peninsular aquí, por ejemplo. Un estudio hablaba justamente de cómo la lucha de las mujeres contra la dominación colonial se hacía mediante la literatura, pero mediante géneros como las cartas, como la correspondencia, como los diarios que escribían las monjas en los conventos. Pensemos en Sor Juana Inés de la Cruz.
que fue una de las primeras escritoras mujeres de México, siglo XVII, que existió. ¿Ok? Entonces, esa literatura tan importante no era la literatura de las novelas o la literatura de la época o la literatura más ensayística, ni siquiera la poesía en ese momento, sino eran géneros menores o géneros que no entraban entre la gran clasificación que había literaria, del teatro. En esa época del Renacimiento todavía los géneros dominantes eran eh, la época, perdón, la épica, el cantar de gesta, el drama y la poesía y los documentos históricos. Podemos hablar de esos, ¿verdad? Casi ninguno de esos incursionaba a la mujer. Se puede ver literatura escrita por mujeres, muy minoritaria en el plano de la poesía, pero en el caso este que les estoy explicando de Sor Juana, en la literatura mexicana, se decía eso, que la mujer incursionaba desde el ámbito de los conventos y desde el ámbito de los géneros menores. Ok, entonces, la historia de la literatura, eh, la historia de agrupar los textos por géneros literarios ha sido un campo excluyente, donde la mujer queda marginada, queda relegada, queda excluida la figura de la mujer escritora. ¿Ok? Eso poco a poco va evolucionando, incluso se ha llegado a considerar, o desde la teoría literaria, digamos, o de la teoría de los géneros, que no solo estos géneros menores, sino también se suele identificar a la mujer con el género lírico, con el género poético. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos hablado anteriormente. Si se relaciona a la mujer con toda la construcción del patriarcado, donde la mujer es la parte emocional, la parte sentimental, no la parte racional, no la parte que piensa, ¿eso en qué se traduce en la literatura y en la organización de los géneros? En que la mujer eh, va a centrar su producción en géneros donde lo más importante son los sentimientos, son las emociones, como la poesía. Entonces, mujer igual, mujer escritora igual poesía. ¿Ok? Y cuando la mujer llega a incursionar, ya después con más fuerza, a finales del siglo XIX, la mujer escritora, la mujer como parte de la dinámica de los géneros literarios, cuando llega a incursionar ya en la literatura más canónica de los géneros, o sea, los géneros que la misma teoría literaria le dan más importancia, como es la novela, el cuento y el drama, la mujer que incursiona ahí se le trata en cierta forma como, hay como un deber ser para que esa mujer que escribe esos textos, curiosamente, trate problemáticas ligadas justamente a esos sentimientos, a esas emociones. O sea, se encasilla la mujer escritora de novelas, a siglo XIX, estamos hablando de eso, como el deber ser de escribir sobre temas amorosos. Esto, este lugar de la mujer escritora dentro de la historia de la literatura, dentro de los géneros literarios, es muy importante. Y a partir de ahí opera también la exclusión y la marginación que hace el patriarcado en la cultura y que se refleja en la mujer escritora. Eh, por otro lado, hay una visión elitista también sobre esa mujer escritora en esos momentos, digamos, todo este final del siglo XIX. Muchas mujeres que escriben son mujeres cultas, son mujeres eh, ligadas al poder, a la élite, esposas de presidentes, familiares de la gente ubicada en el poder. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en cierta forma eh, es su posición de clase la que la hace acceder a eso. Si no fuera así, pues no llegaría. A partir del siglo XX todo eso va cambiando y conforme justamente lo que hablamos antes, se dan los impulsos de los derechos de las luchas de la mujer por la liberación, es que en la literatura se van abriendo caminos
para que sean, número uno, más mujeres las que escriban. ¿Por qué? Porque al acceder a derechos fundamentales, al empoderarse las mujeres, al ir rompiendo las cadenas de la opresión patriarcal, van saliendo más mujeres escritoras, ¿verdad? Más mujeres que están hablando, que están dando testimonio, que están mediante la ficción asumiendo la palabra, y hay un torrente de lo reprimido que emerge ahí. ¿Ok? Temáticas, voces que anteriormente tenían muchas ganas de hablar y que hasta ahora están hablando. Entonces, por ese lado, ya en el siglo XX, en el marco de estas luchas, va cambiando la situación de la mujer escritora como parte del panorama de la literatura. ¿Okay? Igual, esos cambios tienen sus consecuencias, en el sentido de que socialmente el peso del patriarcado no desaparece. Y socialmente la mujer escritora, sí, perfecto, asume la palabra, tiene más atención, escribe más, se dan esas transformaciones, que es lo que vamos a ver después sobre qué se escribe, ahí viene eso. Pero el peso que hay sobre esa mujer escritora también sigue siendo tremendo de parte del patriarcado. Para muestra el botón de Yolanda Oriamuno, una escritora pues no muy conocida en el ámbito de la literatura costarricense, pero que se tuvo que ir a México, porque era una mujer que mediante la palabra, mediante sus ensayos, mediante sus textos, buscaba denunciar y romper con esa visión del patriarcado. Y por eso tuvo que irse, porque fue considerada como una mujer loca, como una mujer promiscua, incluso como una mujer que no se ajustaba a los roles de género que establecía el patriarcado de qué es lo que debe ser una mujer. Cuando una mujer, en este caso, vamos a hablar del siglo XX todavía, no se dedica a la crianza de los hijos, a estar en el hogar, a servirle al hombre, está incumpliendo con ese rol de género. Entonces es mal vista por la sociedad, por las mismas mujeres que la rodean. Entonces, Yolanda Oriamuno, sí, una escritora muy importante costarricense, Eunice Odio, otra escritora muy importante costarricense, Carmen Lira también. Si ustedes se fijan, la historia de ellas tres es en el exilio, es tener que salir del país. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son incomprendidas, son rechazadas, son marginadas por la sociedad. Sí, escriben más, por supuesto. Y sí, abren su voz para contar, mediante la ficción, la realidad de las mujeres. Pero el peso del patriarcado permanece y la mujer es vista como algo, como una amenaza. Más la mujer que piensa y la mujer que escribe, ¿verdad? Es vista como una amenaza. Dios guarde una mujer que cuestione todo esto, ¿verdad? Por eso provoca tanto recelo en las mentalidades conservadoras, que una mujer sea pensante. ¿Por qué? Porque cuando una mujer piensa, así como cuando los marginados sociales, los pobres, los explotados, los peones bananeros adquieren conciencia de su situación, es una amenaza para los que están en el poder. ¿Okay? Porque cuestionan ese poder y buscan una transformación. Por eso es que ese otro marginado es visto por los de arriba como una amenaza. Y cuando toman conciencia, son vistos de manera pues negativa y de cualquier forma buscan invisibilizarlos. ¿Ok? Eso es muy importante. La literatura escrita por mujeres a partir del siglo XX se abre, es más amplia, y toca temáticas diversas que son un poco las que vamos a ver en el siguiente video.